girasol tenía que morir para que cayera la semilla y se multiplicara. Pero es una enseñanza de servir a los demás, porque mucha gente, porque la gente se suicida. Muchos de ellos se suicidan porque solamente están concentrados en ellos mismos. Ellos son el centro de la vida, pero cuando ven a otros, cuando ves la necesidad de otros, ese es el sentido de la vida, el servir a los demás, no concentrarnos. Creo que aquellos que se suicidan son personas muy egoístas, piensan en ellos mismos, pero cuando tú ves a los demás, tú no te piensas morir porque tú necesitas vivir para ayudar a otros. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Yo no puedo morirme porque hay mucha gente que necesito ayudar. Amén. Y de eso se trata. Pero aquí el punto que quiero ministrar en esta tarde es hombres y mujeres cristianos mueran a su pasado. Qué tan importante es que nosotros, esta escritura en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo está diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Y conocemos quién era Pablo. ¿Alguien sabe quién era Pablo? Saúl. Pablo es una expresión, lo que está haciendo es una expresión revolucionaria que lleva mucho compromiso. Pablo está muy seguro de lo que hablaba. Sus palabras lo está exponiendo públicamente. Se necesita mucha valentía para que alguien haga una declaración como esa. Estas palabras son más claras. Él está diciendo, yo no soy como era antes. Ya no tengo el carácter y las malas costumbres que tenía. Ahora mis costumbres son 100% cristianas. Ahora tengo el carácter de Cristo. He muerto a mi pasado. Ahora todo lo que vivo, vivo en Cristo. La pregunta importante que nos debemos hacer es, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Por qué está diciendo esa declaración? Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quiero que vayas al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. En el verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos cómo Saulo era un hombre malo. Arrastraba a hombres, arrastraba a mujeres, los llevaba a la cárcel injustamente. En esta escritura nos muestra que Pablo era Saulo, un hombre con un corazón de piedra. Era un hombre celoso por su religión judía, dispuesto a usar cualquier tipo de violencia para detener al cristianismo. Pablo consentía en la muerte de Esteban, arrastrando a hombres y mujeres cristianos, los llevaba a la cárcel. Era un hombre iracundo, era un hombre violento. Aquí vemos sus características. No respetaba a las mujeres. ¿Te puedes imaginar un carácter tan torcido que tenía este hombre? Ahora vaya conmigo en el libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, en el verso 1, dice la escritura, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él está pidiendo, dame orden, yo los voy a detener a los cristianos, yo voy a ir y traerlos a la cárcel, solamente necesito ayuda, dame una orden y yo me encargo de los demás. Él era el corazón que tenía Saulo. Estuvo dispuesto a matar, a perseguir a todos los seguidores de Jesús. Ahora, cuando él se salva de un encuentro con Dios, su vida jamás fue la misma. Dios tuvo que hacer un
milagro en su vida, que todos necesitamos ese milagro. ¿Cuánto dicen amén? Un encuentro personal con Dios. Pero ahora vamos a ver el cambio rápidamente. El libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9, del verso 13. La escritura dice: entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí Ananías tenía miedo, y sí, tenía razón de tener miedo. ¿Por qué? Porque era un hombre muy malo. Era un hombre muy malo. Pero después de que tuvo un encuentro con Dios, empezó a caminar con Él. Con el paso de algunos años fue muy diferente a lo que era antes. El corazón de este hombre se transformó, lo que tú y yo necesitamos, que Dios cambie nuestro corazón duro, que Dios cambie nuestro mal comportamiento, nuestra mala actitud, nuestro mal carácter. Dios le quitó el corazón de piedra y le puso un corazón de carne, un corazón de amor. Dios le quitó el corazón malo y puso un corazón tierno. Años después, pasaron varios años, el libro de Hechos 26 hace otra declaración, pero totalmente distinto. Ya no lo vas a conocer como era antes. Hechos 26, verso 11, la escritura dice, y aquí está hablando Pablo él mismo: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Aquí está diciendo cómo todo lo que hacía Pablo con la iglesia. Ahora, Gálatas 4:19. Libro de Gálatas, capítulo 4, en el verso 19 dice: hijitos míos, ha cambiado su corazón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Aquí Pablo, el corazón, lo que está diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí tiene un corazón ya diferente. Dios ya lo ha cambiado, el corazón de Pablo. Qué diferencia, qué ternura. Ahora tiene un carácter amoroso. Primera de Tesalonicenses 2:7. La escritura dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 7. La escritura dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí está diciendo: verdaderamente yo ya no vivo, dice Pablo, ahora Cristo vive en mí. Este cambio se llevó a cabo en el corazón de Pablo. Él no hubiera sido el gran hombre de Dios, el gran apóstol, el gran pionero, el gran ganador de almas, que hizo temblar al mismo infierno. Ese hombre, han pasado más de 2000 años y se sigue hablando de él. ¿Cuál fue la clave que tuvo Pablo? Que él dice, murió a su pasado. Cristianos que mueran a su pasado. Y por eso nosotros en la mañana tenemos todos los domingos los discipulados para hombres en serio, hombres que desean ser usados por Dios. Yo les hablo de eso un poquito. Si deseas ser usado por Dios, necesitas morir. Necesitas morir. ¿Cuántos están aquí? Necesitas que Dios use tu vida como Pablo. Necesitas morir a tu pasado. Y Dios lo puede usar. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Aquí entra lo bueno. Todos nosotros traemos fallas de carácter. ¿Cuánto dicen amén? Debilidades, como le quieres llamar. Muchas de estas fallas, los traemos por herencia. ¿Cuántos aquí les han dicho con algo de coraje? No te lo han dicho suavemente, te lo han dicho de coraje. Te pareces mucho a tu papá, te pareces mucho a tu mamá, te pareces mucho a tu abuelo, a tu abuela, pero no lo han dicho de una manera suave, te lo han dicho con algo de enojo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos los traemos por herencia. Muchas de nuestras fallas las traemos en la sangre, los traemos por nuestros antepasados, porque no es fácil deshacernos de ellas. Ese carácter que fuimos adquiriendo mientras crecíamos en Dios, nos torcimos.
Satanás empezó a deformar nuestra mala influencia en nuestras vidas, nos deformó. No crecimos. Cuando una planta, normalmente hay plantas que usan tutores. ¿Qué es un tutor? Es una vara sólida. Una planta que le pones una vara sólida para que crezca bien y le amarran ahí. Porque si no lo pones, se va abajo, se cae, porque es muy frágil, es muy débil, se cae y crecen torcidos y necesitan un tutor. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos una vez más la guía, la dirección a nuestras vidas? Necesitamos, iglesia. Y a través de que nosotros crecimos sin que nadie nos dijera nada, sin que hicimos lo que quisimos, crecimos torcidos. Pero ahora Él puede ayudarnos, iglesia. Aquí vemos a Pablo, tenía los mismos problemas. Tenía los mismos problemas. ¿Cuántos aquí se han dado cuenta de sus fallas de carácter? Que muchas veces ha repetido algunas palabras y te has dado cuenta, ha repetido algunas cosas, acciones que tus padres, tus madres, tus abuelos lo hicieron. Ha repetido esas acciones. Ahora, algo tuvo que pasar para la transformación de Pablo. Esas fallas de carácter fueron creando en nuestra vida mientras crecíamos sin Dios. Ahora, si Dios nos va a ayudar y Dios va a usar nuestras vidas, si Él desea, y si Él desea que seamos luz, tendremos que morir a nuestro pasado. Morir a nuestro pasado, iglesia, para ser instrumentos útil, un vaso de honra para nuestro Dios. Ahora escucha, iglesia, cuando los años pasan y seguimos siendo los mismos de ayer, de hoy y de todos los días, es porque no estamos muriendo a nuestro pasado o seguimos batallando en las mismas áreas. Quiero decirte, mi pastor, cuando salí al campo, me dijo: tú puedes salir al campo, puedes salir a predicar con algunas fallas de carácter, porque nadie es perfecto. Pero me dijo estas palabras y me quedaron grabadas: no puedes tú seguir con esas mismas fallas de carácter. Tú puedes salir al campo con fallas de carácter, pero no puedes seguir con esas fallas de carácter. Tienes que cambiar. Amén, tenemos que cambiar. La razón principal por la cual muchos no son bendecidos, no son fructíferos, es porque están muy vivos, están vivitos. Están muy vivitos, iglesia, no están muriendo a su pasado. Amén. ¿Cuántos han querido cortar la gelatina con el cuchillo, verdad, que se mueve? Que no se deja partir, está ahí, se mueve porque es gelatina. Y muchas veces así somos delante de Dios, no nos dejamos moldear por nuestro Dios, no nos dejamos ser instruidos, ser guiados por nuestro Dios. Esas fallas de carácter en el pasado, son muchas, iglesia, te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la flojera, el no estudiar o el no perseverar, el no venir a la iglesia. Otra, la falla de carácter que tiene que morir, la envidia. Todavía seguimos siendo envidiosos. Vemos a alguien esto, aquello y todavía hay envidia, celos, indisciplinados. Todo eso se tiene que morir, iglesia. El orgullo, la murmuración, todavía seguimos murmurando. Altaneros, la rebeldía todavía hay en nuestras vidas. Iracundos, tenemos todas esas cosas tan arraigadas en nuestras vidas que ya no deberían estar. Desordenados, descuidados, desleales, mentirosos todavía. Quizá dice: ya no como antes, ya nada más digo una mentira, pero escucha, una mentira trae otra mentira. Todavía seguimos siendo deshonestos. Ahora, todas estas fallas de carácter, no estoy hablando de los pandilleros, no estoy hablando de la gente de la calle que no conoce de Dios, estoy hablando de cristianos, de discípulos que no han muerto a su pasado. Otra de las cosas de las cuales podemos darnos cuenta de que no hemos muerto completamente nuestro pasado es cuando
nos invade el espíritu de inferioridad. Es que yo nunca voy a poder. Es que yo nunca voy a poder. Es que yo no puedo. Es que yo no puedo cambiar. Es que está tan arraigado. Y hoy nosotros lo podemos sacar, iglesia. Eso en la mente, en nuestro corazón. Es que así soy. No, no eres así. Así te hiciste. Dios no te hizo así. Así te hiciste. Pero tú puedes cambiar. Amén. Ahora, no estoy hablando de venir y que llores tanto aquí, porque quiero decirte cuánta gente lo hace. Llena el altar de lágrimas, está llore y llore en el altar, pero va, se levanta y sigue pecando. Eso no es arrepentimiento. Eso es como venir a darse golpes de pecho y ya se va y sigue en el pecado. Arrepentimiento, o cuando tú vengas, como lo que hizo Pablo, tuvo un encuentro con Dios, decidió ya no pecar. Cuando tú decides, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer esto, voy a cambiar, Dios, amén, te va a ayudar. Eso es darle la espalda al pecado, iglesia. Amén. Eso es darle la espalda al pecado. Y Dios interviene, iglesia. Amén. En nuestras vidas. Ahora Jesucristo nos ha rescatado del fracaso. Ahora tenemos que matar completamente, sacar de nuestra vida completamente tiene que morir todo ese mal carácter en nuestras vidas, como Pablo. Pablo no podía seguir siendo el mismo, ¿verdad? Tenía que cambiar, tenía que ser diferente. ¿Cuántos desean ser usados por Dios? Ahora ya no vamos a ir en ser usados por Dios. ¿Cuántos desean la bendición de Dios, la gracia de Dios para su vida? Creo que todos los que estamos aquí necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Pero tenemos que morir a nuestro pasado, iglesia. Amén. Morir. Necesitamos morir. Morir. Dice Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si tan solo tú mueres, vas a tener mucho fruto. Todo lo que tú hagas, das tu ofrenda, tu diezmo, Dios te va a bendecir. Invitas a alguien a la iglesia, va a salvarse. Porque tú estás cambiando, tú estás siendo diferente, iglesia. Amén. Necesitamos morir a nuestro pasado y permitir el carácter de Cristo que se vaya formando poco a poco en nuestras vidas. ¿Cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Es paz, es amor, es gozo, es bondad. Amén. Gálatas 4 dice Pablo: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este hombre ha cambiado totalmente. Ahora quiero leerte el libro de Efesios 4, la vida nueva en Cristo. Efesios el libro de Efesios capítulo 17 hasta en adelante. Esta es la vida que debemos de cambiar, iglesia. Hasta todo este texto, la nueva vida en Cristo. Acompáñame, yo lo leo, sígame con su vista. Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con altivez toda clase de impureza. En el verso siguiente, la palabra de Dios dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, escucha, despojaos del viejo hombre, hacer morir el viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, subraya esas palabras, desechando la mentira,
Hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El primero es: no más mentiras, no más enojo. En el verso 27, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Antes eras muy grosero, no puedes seguir siendo grosero. Y si tú sigues siendo grosero, Dios no puede moverse en tu vida. Dios no te puede bendecir. Dios no puede, amén, usar tu vida como tú deseas. Tú puedes usar, como lo dije en la predicación anterior, solamente vas a retener como símbolo, nada más. No hay más allá. Solamente vas a hacer hasta donde tu capacidad llega. Pero si tú quieres experimentar la gracia, la misericordia de Dios, tú quieres experimentar milagros, tú quieres experimentar lo sobrenatural, tienes que cambiar tus palabras. ¿Cuánto dicen amén? Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. Una vez más, porque Él lo dice, el otro está a la boca. Lo que hace con tristeza al Espíritu Santo son tus malas palabras, tus groserías. Y dice la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, del cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura. Una vez más, la amargura se tiene que quitar. Tienes que aprender a amar. Dios es amor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Enojo. El enojo se tiene que ir, iglesia. La ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué palabras tan tremendas y tan maravillosas lo que dice el libro de Efesios. Lo mismo dice el libro de Colosenses. Te lo voy a leer rápidamente. Colosenses 5. El libro de Colosenses Colosenses 3 en el verso 5. La palabra de Dios dice, Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir, iglesia, el viejo hombre, la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, que dejes la fornicación. Si puedes vivir en santidad, hermano, hermana. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cuando tú no diezmas, escucha, hay algo malo, que es la avaricia. Y la avaricia es idolatría. Porque nuestro Dios ya no es Jesucristo, ya no es Jehová. Nuestro Dios ahora es el dinero. Porque amamos más el dinero. Pero qué maravilloso es que el dinero no nos controle, que nosotros podemos usar para que el reino de Dios siga avanzando, que podemos tomar dominio propio y que la avaricia no nos domine. Nosotros podemos dominar, iglesia. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora en el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, una vez más, ira, enojo. ¿Qué más dice? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. En el verso 13, subraya esas palabras: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguna tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que aprender a soportarnos el uno al otro, iglesia. Amén. Esto es algo poderoso, que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Así como tiene fallas el hermano o la hermana, nosotros tenemos fallas. Así como tiene falla el cónyuge, nosotros tenemos fallas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso la Escritura dice, amén, todo eso
amén, lo que dice el Espíritu, el carácter de Dios. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está refiriéndose que ya no es el mismo de antes. Ya no gobierna su pasado, su ira, su enojo. Ahora gobierna el carácter de Dios. Amén. Y todos nosotros somos llamados a tener el carácter de Dios. Amén. Y Él nos va a ayudar a ser fructíferos. Un hombre, una mujer que ama, que se goza, que vive en paz, que vive en paciencia, que es bueno, bondadoso con la gente, que es manso, templado y tiene fe, hará un impacto en sus alrededores, iglesia. Amén. Hará un impacto en sus alrededores. Hay una imagen que me enviaron, te lo voy a leer. Esta imagen es maravillosa. Esta imagen, iglesia. Escucha lo que dice. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Si tú no cambias, eso es lo que la gente va a ver en ti. Eso es lo que la gente va a ver, tu mal carácter. Pero si tú cambias, la gente va a ver la luz de Cristo a través de tu vida, a través de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nosotros leemos con cuidado todos los epístolas del apóstol, descubrimos que realmente murió a su pasado, iglesia. Por eso él hizo una revolución al mundo con el evangelio. Pablo fue un hombre que estuvo dispuesto a morir a su pasado. Por eso él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo morir a uno mismo? Una de las cosas, cómo morimos, es darle a Dios nuestra voluntad. Darle tu voluntad, porque tú tienes una voluntad. Tenemos un libre albedrío, iglesia. Tú tienes una voluntad. ¿Cuánto lo entienden? Una voluntad de escoger, de elegir. Tú haces lo que quieres. Si es verdad, pues mentira. Es verdad, hacemos lo que queremos. Por más que muchas veces papá nos decía, mamá nos decía, haz esto, haz aquello, y hacemos lo que nosotros deseábamos. Ahora, de la misma manera pasa en la iglesia, en nuestra relación con Jesucristo. Venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. ¿Cómo sucede eso? Cuando tú te rindes a Jesucristo, le entregas tu voluntad. Señor, te entrego mi vida. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero, voy a hacer tu voluntad. Y es ahí donde dejamos que Dios cambie, que Dios entre en nuestras vidas. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Amén. Que tú le entregues tu voluntad a Dios. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Si tú quieres, Señor, escucha, cuando tú dices, ya no voy a hacer lo que yo quiero, Dios, si tú deseas, me voy a discipular. Si esto es tu deseo, prepárame, Señor, voy a predicar tu palabra. Si es tu deseo, Señor, que yo venga a orar, voy a venir a orar. Cuando tú decides entregar tu voluntad a Dios. Si es tu deseo, Señor, voy a empezar a ir a los evangelismos. Le voy a hablar a alguien. Si ese es tu deseo, mi carne no quiere, yo no quiero, pero lo voy a hacer, Señor. Si ese es tu deseo, Señor, voy a empezar a diezmar, voy a empezar a hacer lo correcto, tu voluntad, porque así tú lo dices. Porque yo no quiero diezmar, yo no quiero ofrendar, yo no quiero ser generoso, pero lo voy a hacer. Eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y no es fácil, es que ir contracorriente con uno mismo, iglesia. Amén. Una de las cosas que nos va a ayudar una de las cosas que nos va a permitir, iglesia, es que tú escuchas todo el tiempo la palabra de Dios, escuches las predicaciones, que seas fiel. Así permites que Él te hable, así como en la oración tú le hablas a Él. Tú puedes ser un hombre o una mujer de oración toda la vida, pero si tú no te congregas, tú no le vas a permitir a Dios escuchar, solamente tú vas a hablar. Si tú eres un hombre, una mujer de oración, todo el tiempo vas a estar hablando.
Pero si tú no te congregas, no le permites a Dios que hable a tu vida. Pero cuando tú oras y tú te congregas, hay una comunión. Permites que Dios te hable, pero tú también le hablas. Amén. Y se entabla una relación. Y es por eso que decimos Dios es relación, no es religión. Porque tú le hablas y Él te habla. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso es lo que nos va a ayudar. Permitimos que Él nos hable cuando, amén, nosotros pedimos y escuchamos la palabra. Pero también nosotros hablamos cuando oramos. El conocer y estar consciente de nuestras fallas de carácter, y la palabra de Dios es especialista para escudriñar lo más escondido de nosotros, iglesia. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros mantenemos el hábito de leer la palabra de Dios, Él nos habla también. Él te habla cuando tú lees la palabra de Dios. Amén. Él te habla. Pablo tenía conocimiento de la palabra de Dios y él leía su Biblia. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que nosotros todo el tiempo estemos leyendo la palabra de Dios. Amén. Ahora, viviendo una vida de oración es lo que nos va a ayudar a cambiar también. Ya dije que el escuchar la palabra de Dios, el leer la Biblia, y el leer la Biblia, Dios te habla. Al que tú vengas a la predicación, Dios te habla. Cuando tú oras, tú le hablas. Hay una buena comunicación, ¿verdad? Pero escuche, cuando tú oras, ¿sabes algo más que sucede? Dios te empieza a cambiar tu carácter. ¿Amén? Amén. Muchas veces ha habido ciertos desacuerdos entre mi esposa y yo en alguna cierta área, pero estoy orando y el Señor me dice: ve, reconcíliate con tu esposa, ve, haz las paces. Y yo estoy orando, porque tú me vas a ver todas las mañanas aquí. Hay días que no vengo, no es porque no quiera venir, porque hay algo que estoy haciendo. A veces tenemos reunión de pastores, a veces estoy haciendo ciertas cosas y estoy exento, salgo a un lugar a predicar. Y les aviso a los hermanos: no voy a estar, pero te encargo a ti, así como cuando estoy, que esté abierto y que estén orando. Amén. Eso nos ayuda, iglesia, viviendo una vida de oración. Pablo descubre en la oración que había poder transformador. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace. ¿Qué es lo que dice Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación, para no caer en tentación, para que no vuelvas a caer en ese enojo, no vuelvas a caer en ese mal carácter, en la ira, no vuelvas a caer en las groserías. Velad y orad, dice la palabra de Dios. La oración nos da poder para no caer en ningún tipo de tentación. Amén. Las tentaciones no nada más son los pecados sexuales, los vicios que el mundo vive, pero tentación encierra mucho más que todo eso. Encierra mentiras, enojo fácilmente, llenarte de orgullo, de envidia, de celo, de flojera y tantas cosas más que la oración nos ayuda, nos libra. Así que nosotros tenemos el hábito, el buen hábito de tener la iglesia abierta para venir a orar todos los que deseen. Y está abierto para todos. Y nos llena de poder para vencer toda clase de tentaciones, toda clase de fallas de carácter. Nos ayuda. Un hombre, una mujer, un cristiano, mientras más viva una vida de oración, le será más fácil morir a su pasado. Le será más fácil morir a su pasado. Y es aquí donde Dios, a través de la oración, Dios trae una influencia en nuestro carácter, en nuestras vidas. Ahora quiero decirte, estoy terminando, iglesia, quiero decirte estas palabras. Mateo 16:13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta interrogante, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente no decía que él era el Cristo, ¿verdad? Pero sí creía que era un profeta. Amén. Ahora, ¿cómo te miran con los años que llevas de conocer a Jesucristo? ¿Cómo nos mira esa gente que tiene años de conocernos? La iglesia, la esposa,
el esposo, los hijos, la familia, que miran en nosotros, que miran en ti, hermano, hermana. Mira cambios radicales, miran cambios en tu vida, o también miran fallas que hemos sido marcados por nuestro pasado. Ahora, muchos de nosotros tenemos poca influencia del carácter de Dios en nuestras vidas, porque no hemos muerto en el pasado, no hemos muerto a nuestro pasado. Algo que nos va a ayudar a vivir una vida de oración, iglesia. Siempre la exhortación, la invitación, eso nos ayuda a nuestra conducta, nos ayuda a nuestro carácter. Pablo fue un hombre de oración, fue un hombre que estaba escribiendo cartas, estaba haciendo sermones para las iglesias, y están las epístolas. Por eso él dice, sean constantes en la oración. Pablo lo está diciendo. Orando en todo tiempo, dice Pablo. Orar sin cesar. Él dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. Para lograr morir radicalmente nuestro pasado, iglesia, no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es fácil. Es una vida intensa de oración. El que viva sacándole la vuelta a la oración tendrá muchos problemas con su pasado. No va a poder cambiar. ¿Cuántos saben que nosotros no pudimos cambiar? Yo en año nuevo decía, voy a cambiar ahora, voy a ser mejor ser humano, mejor empleado, mejor hijo, mejor hermano con la familia, pero no funcionaba. Muchos de nosotros intentamos, el mundo intenta quizá en su cumpleaños o quizá en cada año nuevo, intentan, hay planes, buenos deseos, buenos planes. Ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a dejar de decir grosería, ahora sí voy a dejar de fumar, ¿verdad, Saúl? Él hacía muchas cosas. Ahora sí voy a dejar de fumar. Y no, unas horas le duraban y ya otra vez. Pero algo que nos va a ayudar es la vida de oración. Hermano, hermano, su pasado siempre será un obstáculo para que Dios bendiga su vida. No importa qué tan graves sean tus fallas de carácter, hermano, hermana. No importa que sean por herencia o las haya adquirido en su vida sin Dios. Él puede transformar su vida. ¿Cuántos aquí se acuerdan de la oración que hicieron cuando aceptaron a Cristo? Esa oración que hicieron fue como de 2 minutos, ¿verdad? De 2 minutos. Le pediste perdón a Jesucristo, le entregaste tu vida. Ahora Jesucristo te regaló la salvación. Hubo un cambio en tu vida. ¿Te imaginas ahora si empezamos a vivir una vida de oración? Un estilo de vida, orando, orando, orando. El cambio que va a suceder en nuestras vidas. El cambio que va a suceder en tu vida. Si una pequeña oración de 2 minutos hizo algo hizo en tu vida. ¿Sí o no? Amén. Ahora, si tú empiezas a orar, todo el tiempo haces un hábito en tu vida, un estilo de vida, va a transformar toda tu vida, tu carácter, iglesia. El libro de Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Todo ese grano tiene que morir primero, así como lo vimos del girasol. Se murió el girasol, pero dejó la semilla, ¿verdad? Y esa semilla cayó, murió y nacieron muchos. Así es nuestra vida, iglesia. Como cristianos, como discípulos, ¿qué tanto deseas la bendición de Dios? Ahora, la otra pregunta, ¿qué tanto quieres que Dios use tu vida? Necesitas morir a tu pasado, a esas fallas, y permitir que Cristo te transforme, que nos parezcamos más a Jesucristo, de tal manera que un día tú puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y yo oro por hombres, por mujeres, por un ejército de hombres y mujeres que estén dispuestos a morir en el pasado. Morir en el pasado es darle la espalda a ese pecado. Es tu mal carácter, es un pecado. El hablar groserías es un pecado. El enojo es un pecado, ¿sí o no?
Dice la Biblia que escuchaste en los antiguos, escuchaste la ley de Moisés. Dice, no matarás. Y él dice, yo os digo que aquel que se enoja con su hermano, ¿qué es? Es como un asesinato. ¿Sí o no? Entonces es pecado el enojo, iglesia. Podemos cambiar, iglesia. He estado orando por un ejército de cristianos que mueran en su pasado, y Dios los puede usar. Dios los puede usar grandemente. Y no nada más eso, como escuchamos el testimonio de nuestra hermana Irma. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Él desea bendecirte. Él desea ayudar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos brevemente por un momento en esta noche. Estás aquí, no estás bien delante de Dios. Deseas aceptar a Cristo en tu corazón. Quiero invitarte, levanta tu mano. Permítame orar. No te vayas de este